¿Cómo están todos? Buenas noches. Hoy estamos transmitiendo nuevamente en el programa que pertenece a la campaña Lenguaje Perú Lee. Mi nombre es Julio Barco y estamos con el poeta Beethoven Medina. Vamos a esperar que más amigos se conecten, se enganchen a esta conversación. Para nosotros, para el Lenguaje Perú Lee, es un honor tener a un poeta de la talla, a un intelectual de la talla de Beethoven Medina. Les cuento brevemente sobre él para que lo conozcan, pero vamos a conversar igual con él más profundamente. Y de Beethoven, pues, tenemos una larga trayectoria poética que está comprendida en más de 40 años de escritura, ¿cierto, Beethoven? Es conforme, Eh, efectivamente. y dime, esta larga trayectoria, esta larga experiencia con la poesía, ¿cómo no has dejado en 40 años? ¿Cuál ha sido el secreto para mantenerte en el acto creativo, en el acto de hacer poesía y crear? Bueno, hay que reconocer que tiene que haber una vocación sin medida, un sacerdocio para con la escritura, la lectura y mantenerse siempre con optimismo, porque sabemos que ser artista, escritor o poeta en un país como el nuestro no tiene más que ventajas espirituales y de pronto el reconocimiento de los amigos, de algunos parientes, vecinos, pero sin embargo la sociedad todavía no le da el valor que se merece la cultura y mucho más la educación, tal como estamos apreciándolo en la situación actual en el país. Carencia de valores, gente que no tiene identidad, autoridades que les falta valores, ¿no? Una democracia bastante confundida, por no decir con bastante pecado, y que nos está llevando a la conclusión que son 200 años que hemos pasado y los males siguen siendo los de González Prada Claro, y la educación se ve tan igual como entonces, como que si la clase dominante no le interesara que el pueblo en su conjunto tenga un mejor desarrollo integral. Y cuando digo desarrollo integral me estoy refiriendo al sistema educativo, de salud, social, económico. Todavía estamos con esas brechas muy enormes y en ese sentido y diagnóstico es muy difícil hacer literatura, pero sin embargo la fe, nuestra convicción que el arte y la literatura puede influir en el hombre y elevarlo espiritual, socialmente, es inquebrantable para quienes, como tú y otros amigos que son perseverantes en el trabajo literario, tenemos la fe que al menos podemos sensibilizar en un buen porcentaje a la sociedad. Obviamente que solo no lo vamos a hacer, necesitamos de alianzas estratégicas, pero que ya involucra otros agentes también, ¿no? Otros participantes. claro, Entonces, comprendo. cuando hablamos de 40 años es toda una vida, Sí, pues, pero yo empecé de muy joven, ya a mis 14, 15 años yo ya tenía armados poemarios, ya tenía la noción y conocimiento cómo se estructura un libro. Pero eso parte también porque muy jovencito conocí a los integrantes del grupo Cuadernos Trimestrales de Poesía, al grupo Trilce, el grupo Continente, el grupo Runacay, que son muchos mayores míos, pero asimilé todo y ese conocimiento de su forma de pensar y actuar de ellos me permitió también que yo vaya haciendo mi propio camino, ¿no? Respetuoso siempre de los antecedentes, pero también inquieto en innovar, en crear algo diferente. claro, en ese sentido es necesario recordar acá a los amigos que nos escuchan que Beethoven tiene uno de los proyectos más interesantes para entender toda la poesía norteña peruana. Se los muestro, está por acá, se llama Edición Extraordinaria, es un título, me parece, de un poemario de Romualdo, ¿cierto, Beethoven? Sí, es cierto, es cierto. Este libro tiene mucha de reivindicación, ¿no? Y por eso también fue
elaborado pacientemente durante muchos años, ¿no? Como te mencionaba, soy bastante participante, vivencial de los mayores, de la literatura del norte peruano y bueno, ahora algo conocemos de las otras regiones en el Perú y siempre vi que la literatura peruana tenía una visión desde Lima. eh, no nos olvidemos que los principales críticos del siglo anterior era pues Luis Alberto Sánchez, Augusto Tamayo Vargas, Ricardo González Vigil ya también apareció con mucho esfuerzo, Julio Ortega, ¿no? Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y Antonio Cornejo Polar fue el que alguna vez teorizó, nos diseñó el camino que para construir la gran literatura peruana teníamos que empezar a sumar las literaturas regionales, o sea, ladrillo por ladrillo y así construir el gran mural de la literatura peruana. Debo reconocer que Augusto Tamayo Vargas también fue bastante discreto y dio apertura, ¿no? Lo mismo también Ricardo González Vigil, otros estudiosos como Juan Alberto Osorio en el sur, Saniel Lozano en la Libertad, Luz Salas en Cajamarca. Pero también me convencí que a veces nos quejamos desde la provincia del centralismo que Lima impera, ¿no? Pero a veces también me parece que los escritores de las regiones no hacemos nada por llegar a Lima. Y llegar a Lima y romper ese centralismo, que yo ya no lo veo así, tengo otra concepción, ya hay que verlo, estamos en un mundo globalizado, sino que de Claro, alguna manera es parte del proceso, desde Mariátegui con los 7 ensayos, y hablaba ya de regionalismo, ¿no? O de Emilio Vázquez con la provincia, entonces involucra que tenemos que hacer análisis diferentes también, ¿no? El escritor claro. provinciano a veces, como que argumentamos que Lima nos cierra las puertas, pero no siempre. Si te das cuenta, Vallejo llegó a Lima, Valdelomar llegó a Lima, Oquendo de Agati llegó a Lima y Con Arguedas una llegó a Lima. formación ya muy clara, con una En formación ya efecto, muy establecida y así muy, es. muy, muy Entonces, rica, ¿cierto? hay que llegar a Lima, pero con obras de calidad, ciertamente, ¿no? Y a veces los escritores también en provincias publicamos y no difundimos el trabajo. Entonces, en estos tiempos modernos, hay que ser muy ingenuo pensar que alguien de otro estado, otra región se va a preocupar por nosotros. Claro que no somos todos quienes pensamos así, pero unos cuantos, y donde yo te incluyo, porque veo que tú estás promocionando una antología integradora, generacional, ¿no es cierto?, de diferentes regiones, porque eso es creer y tener fe en todos. El arte no lo vamos a hacer unos cuantos, sino sería todos. Y por eso Claro, empecé a elaborar esa antología para demostrar lo que tú acabas de mencionar, que Trujillo fue el epicentro y lo sigo siendo. eh, y esto no es orgullo trujillano de ninguna manera, sino que desde el tiempo de Vallejo, Antenor Orrego, de Chota, vino a estudiar a claro. Trujillo, lo mismo Oscar Imaña, y así ocurrió después con Corcuera, con Julio Garrido, ¿no? Con José Eulogio Garrido. Entonces hay mucha cercanía y correspondencia entre Tumbes, Piura, Cajamarca hacia Trujillo por el sentido universitario, ¿no? Claro que ahora hay otras aristas sociales, pero no deja de ser de alguna manera el foco cultural del norte, por eso que acá se tiene mayor número de universidades, ¿no? Hay mayor prestancia en algunas especialidades, y por eso era conveniente publicar esta antología, que también es la reivindicación de muchas voces, ¿no? Y otras también que en la hora actual siguen estando en provincias del interior, ¿no? Entonces, tienes razón cuando el título Edición Extraordinaria corresponde a un título del poeta Alejandro Romualdo. Alejandro Romualdo, pues, es trujillano, nacido en 1929, Claro. perteneciente a la generación del 50, pero él cuando estuvo en Lima también tuvo siempre, digamos, a la indiferencia de alguien, de los escritores, y se fue a México. Él regresó cuando triunfó la revolución de Juan Velasco Alvarado y trabajó por el INC y es muy amigo de Antonio Sillones y hicieron una labor cultural. Pero bueno, eso es
digamos, el paso de Alejandro Romualdo por Lima, y todos pues sabemos que es también un ícono de la literatura liberteña, porque es el autor pues del famoso canto coral La Tupac Amaru, que ahora más que Claro, nunca, buenísimo, buenísimo. ¿no? Recontra Lo conocido, claro. recordamos, ¿no? Y es un canto efectivamente vigente. En ese sentido, en relación a tu, como bien titulas, extraordinaria reunión y edición, encontré a muchos autores. De hecho, este libro yo lo tengo hace un año, lo tengo acá y lo estoy revisando constantemente. Es un libro que me abrió una mirada más profunda de lo que es Trujillo, de lo que es el norte y su poesía, que como bien mencionas Beethoven, hay una mirada muy céntrica dentro de Lima, ¿no? Y el problema está que tampoco hay demasiado interés de parte de la inteligencia limeña de abrirse a otros espacios. Y yo creo que eso es una gran tara, porque poetas como tú, por ejemplo, que tienen una obra larga, y ya vamos a hablar de este libro para que más o menos se vayan por ahí entusiasmando, porque el fin también es que conozcan a Beethoven y conozcan sus obras. Este libro de acá, por ejemplo, es un libro premiado, finalista en un premio extranjero. ¿Y cómo es posible, pues, con toda tu obra que tienes, que tu voz no tenga tanta repercusión dentro de la poesía actual, contemporánea? Sé que hace poco, por ejemplo, publicaron en una antología en Estados Unidos, ¿cierto? Una antología que estaba revisando, me parece, una colaboradora de lo que hace Mazzotti, los estudios que están haciendo ya, me parece que hace poco te antologaron dentro de una nueva antología de poesía peruana, ¿cierto? Sí, es cierto, pero mira, Julio, permíteme informarte en todo caso que mi modesta obra viene difundiéndose desde el año 82 fuera del Perú. Y digo esto porque mi primer libro, que algunos recordarán, Necesario Silencio para que las hojas conversen, Claro, apareció finalista, ¿no? en el año 1980, publicado por Cuadernos Trimestrales de Poesía. Claro. Y estos cuadernos tenían difusión internacional. Y el año 82, o sea, después de 2 años, eh, yo mantenía correspondencia con la revista hispanoamericana Norte, que lo dirigía Alfredo Varias de la Canal. Es una revista muy conocida en México, en Hispanoamérica. Y gran sorpresa fue constatar que la mitad de la revista era la reedición de Necesario Silencio para que las hojas conversen. Yo tenía 22 años. Entonces, para mí fue una enorme emoción, pero también de mucho compromiso y a mantener siempre la humildad. Recuerdo Claro. mucho a Manuel Ibáñez Rosasa cuando se enteró y lo vimos, también Marco Antonio Corcuera, y me felicitaron. Entonces yo dije, vamos caminando más despacio. Pero curiosamente, después de publicarme en México la revista Hispanoamericana Norte, aparecen en Bolivia unos poemas míos en unas antologías que publicaba Oscar Laverly Galupi en el Fondo Editorial Bonaerense. Yo ya tenía 23, 24 años. Y cuando tenía 25 años, el poeta chileno eh, publicó una antología Poetas para el Tercer Milenio. O sea, estábamos viendo como que llegaba el 2000, ¿no? Y Claro. la Raúl, ¿no? Y me incluyó también ahí. Y yo me entero generalmente por los amigos, ¿no? Por ejemplo, lo de México por cuadernos trimestrales, lo de Argentina, porque ya ahí Oscar Labelli Galupi tenía contacto con México, y lo de Chile me enteré porque viajó un amigo poeta y pintor, Luis Albitres, a Chile y me comentó que el poeta Larraona había preguntado por un joven poeta trujillano y que me había incluido en el libro. Y curiosamente después me llegó esta antología. O sea, ya, digamos que como que ya he difundido mi obra afuera y yo sin salir todavía, ¿no? Recién he salido del país hará 5 años, 6 años, algunos países, pero lo que pasa sí que desde la provincia, eh, en Lima pues no se sabe esto, ¿no es cierto? Y Claro, obviamente claro. por ética, por decencia, tampoco podemos aprovecharnos de estas circunstancias o estos méritos. Pero yo aprendí
en los años 80, cuando estuve en Arequipa presentando Necesario Silencio, tuve contacto con los poetas del grupo Ómnibus, ¿no? Del grupo también Eclosión. Y ellos me dijeron algo cierto. Beethoven no hay que preocuparse en Lima, porque los aviones de Arequipa se van hacia el extranjero. Y esto, Sí, pues. aparte de broma, como que lo asumí ciertamente, entonces hemos seguido avanzando y siempre trabajando con esa humildad. Yo soy más bien empeñado en exigirme a mí mismo en cuanto a mi cuestión temática, formal, porque sé que esa es la única forma en que la obra adquiere su calidad, su peso específico y se mantiene en el tiempo. El hecho de aparecer en periódicos, ¿no? O algunas reseñas, digamos, pasajero. Obviamente que eso nos alegra, nos emociona, nos da espíritu para continuar, pero es parte de la obra sostenida en el tiempo, es solamente la que tendrá calidad estéticamente elevada y mensaje duradero. Entonces, para Claro, eso claro. hay que prepararse bastante, hay que leer bastante. Y ahora, curiosamente, son las redes las que ayudan, ¿no? Ahora, los jóvenes poetas de hoy día tienen una gran ventana de comunicación que son las redes. Antes no, por ejemplo, cuando intercambiamos nosotros correspondencia con jóvenes poetas, estoy hablando de la década del 80, usaban pues el correo impreso, ¿no? O sea, enviabas una revista y llegaba a los 10 días, ¿no? A los 15 días. Hoy en segundo ya estás con el WhatsApp, el Messenger, el Instagram, ¿no? El Facebook. Entonces es una muy buena oportunidad. Y por eso también veo como que ya hay publicaciones en Argentina, en México, Sí, pues sí, y pues esto sí. también es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces no podemos quejarnos ahora. Yo pienso Claro. que los medios están dados, hay que preocuparnos en la calidad del producto artístico, en ese caso del libro, ¿no? A mí me parece, Beethoven, que este olvido en Lima no es solamente contigo, sino es en general. Los poetas, por ejemplo, pensemos en Vallejo, que estuvo olvidado dentro del Perú como tal, no estuvo, digamos, valorizado hasta después de su muerte y recién se empezó a reconocerlo, etcétera. Entonces, hay una tendencia a perpetua, a siempre de pronto ser indiferente con los talentos de una época y recién otra generación la descubre. Otra generación, de hecho, tu obra tiene más de 40 años, yo soy de la generación del 90 más o menos, y te leo igual y confirmo lo que me dices con relación a tu trabajo estético, ya desde tu primer libro, por ejemplo, justo ahora que me comentabas, este primer libro que queda finalista en el premio Poeta Joven y salen los cuadernos trimestrales que manejan allá en Trujillo. A mí personalmente me impactó la música y yo tengo el sonido detrás de este libro que me recordó mucho por la temática también a la idea de Oquendo Damac, ¿no? Con estos poemas que son más bien lúdicos, donde de pronto no importa tanto lo retórico, sino más bien la necesidad de expresar sentimientos, pero con un tono más abierto, más jazzístico, digamos. Entonces, como que siento que hay en ese libro al menos una invitación de tu parte creativa con buscar nuevos sonidos, desde el verso libre obviamente, pero que de pronto también reflejen pues el contenido que estabas mostrando, ¿no? Que era el amor a la madre, la precariedad de la vida, la respiración también que me pareció importante. De ese libro, que es tu primer libro, que me parece algo muy fresco todavía, más allá del tiempo, se lee como si hubiera sido escrito, como dicen, esta mañana. Esta otra obra que es una de las que más tuvo impacto en los medios desde que fue finalista pues en el IRA, ¿cierto? Sí, es Este cierto. libro me parece que es una apuesta mucho más ambiciosa en cuanto a la estructura, para que más o menos conozcan la obra de Beethoven. Beethoven es un autor que trabaja bastante, no solamente recopila poemas, sino trata de hacer que el libro sea una máquina que muestre toda una serie de temas y los explore. Por ejemplo, tiene este libro, también tiene otro muy interesante, que y antes nieve, su luz es el sol, es un libro también donde él explora, donde Beethoven explora con los versos, líneas del himno nacional, explora también el Perú, y entonces hay una tendencia tuya, me parece, luego de tu primer libro, que es Verso Libre, que es un libro lúdico, un libro con bastante sentimiento, vida,
hay una exploración más bien por los programas estéticos, por armar algo que cuaje dentro de un sentido. Y acá, por ejemplo, lo que Beethoven hace es trabajar con la simbología, ¿no? Perdón, con la numerología, el 7. Ese número lo lleva a la infinidad de matices que puede tener dentro de la cultura peruana y también dentro de la cultura, pues, el budismo, dentro también de la del oriental, digamos, ¿no? Entonces yo siento que entre tu primer libro y este libro comparten una mística, porque siento que algo que tiene también Beethoven, que no es un poeta que solamente programa, sino también trata de programar o trata de buscar que el arte no sea solamente un viaje para gozar estéticamente, sino una invitación a interiorizar y a buscar conflictos dentro de uno mismo, a buscar como establecer códigos que te lleven a otro tipo de realidades. Y yo creo que ahí está tu trabajo mucho más condensado y me gustaría pues que les cuentes a todos los que ahora nos escuchan eh, sobre este libro, Éxodo de las 7 estaciones, que como les comento, es un libro que, por ejemplo, explora, ya tú vas a hablar seguro más de esto, pero para darle una idea a todos los que nos escuchan, por ejemplo, hay sobre la creación del universo, las 7 notas musicales, los días de la semana, los 7 cuerpos del hombre, los colores, Jesucristo. También haces una un meta encuentro o un puente con José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. También haces una especie de poesía abierta hacia eso. Todo ello está atomizado en este libro. Y yo confieso que la obra de Beethoven no es una obra que se lea de un golpe y ya. Hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que tomarse el tiempo de poder interpretar, porque hay un trabajo profundo detrás. Y quiero que nos cuentes un poco, nos abres un poco la puerta de este libro, nos cuentes sobre sus núcleos, sus remolinos, de qué va este libro, para que conozcan un poco más sobre tu obra. Ya, cómo no, con mucho gusto, Julio. Permíteme una aclaración. Eh, Cuando ganó el premio Poeta Joven del Perú, a la Limón Ah, con disculpa. López Vale. Nava, es parte de este libro, ya, o sea, la estructura. Lo que me publican en cuadernos trimestrales es necesario silencio para que las hojas conversen, pero ya estaba la génesis de este libro. Y permíteme hacer un repaso, como lo has venido explicando tú muy bien. Lo que tú has dicho es cierto. Entonces, necesario silencio, yo ahí eh, se podría pensar, como tú has citado, Kendo, es por lo del epígrafe, pero yo ya para entonces había leído a Estuardo Núñez y quien tenía una teoría del catecismo literario, que también lo desarrolló Cabel y Manuel Pantigoso alguna vez también teorizó. Entonces yo cogí esa vena, lo digo ahora, de tal manera que si tú lees Necesario Silencio para que las hojas conversen, cada 3, 4 versos te habla de un contenido, que luego de una lectura lineal te suena un solo poema. Por eso el doctor Augusto Tamayo Vargas, sin conocerme, me incluyó en la antología poética de los últimos de Perú en 1980. Ahora seguimos siendo jóvenes, pero estamos en otro año. Entonces, porque él como que incluyó, incluso mencionaba ahí que eso era una poesía nueva de fuentes antiguas, ¿no? De fuentes universales. Yo nunca lo he venido diciendo, ahora sí veo la necesidad de explicar, ¿no? Sabía que ese es el mensaje, incluso hablo de la madre viva y muerta, y hablo de la tercera y cuarta dimensión, ¿no? Date cuenta, o sea, es el génesis de lo que puede ser ya Éxodo a las 7 estaciones. Entonces trabajo, hay mundos paralelos, ¿no? Vida, muerte, destino, hago una dicotomía que alguna vez lo escribió como análisis Gonzalo Espino. Él captó muy bien la dicotomía de muerte y vida en necesario silencio. Cuando publico Quebrada las alas, ¿no? También ahí hay otro sentido espiritual y también hay unos diríamos, chispazos, ¿no? O lineamientos de los números. Ahí empleo el número 4, el número 3, el número 9, por ejemplo. Pero no se distinguen muy bien, salvo que alguien relea y va a decir ciertamente estaba. O sea, necesario silencio empieza con el 3, en Quebrada las alas ya son otros números, pero así muy, muy aislados, no estructuralmente todo el libro. Y luego aparece Volumen de Vida,
con el que gano el premio Nobel en Puerto Rico, y ahí ya empleo el 3 como estructura, pero volumen de vida, 3 palabras para el título, y el libro tiene 3 partes, o sea, es un libro tridimensional, ¿no? Y el libro tiene 15 poemas, o sea, y los títulos van justamente alineados a una traslación entre el cuerpo físico y el espíritu. Y además hay temas también sociales ahí. Entonces, volumen de vida, con esos poemas breves, logra también su significancia, digamos, a través de una estructura numérica. En donde sí ya hago más caoticismo que parte de necesario silencio, y en donde empleo con mayor fuerza el caoticismo literario que lo definió y así ha hecho un ensayo Juan Paredes Carbonell, un gran poeta, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, es en Yandendín en sus luces el sol. Es lo mismo también que Ricardo González Vigil destaca, porque hago una integración como un canto cultural de muchas voces, pero es que ahí empleo historia, arqueología, algunas fórmulas químicas, algo de matemáticas, o sea, hago una integración de muchos temas. Entonces, de tal manera también que cogiendo 3, 4 versos, puedes sacar un poema corto, si tú tienes el libro ahí. Y Sí. otra cosa, que utilizo la estructura así del himno nacional del Perú, ¿no? Las 3 primeras estrofas son los títulos iniciales de cada poema y los finales son los versos de las 3 últimas estrofas del himno nacional. Claro, claro. Obviamente, para esto, como tú entiendes y practicas, tuve que prepararme, leer mucha historia, ¿no? Y ya ese libro también, digamos, tiene sus interpretaciones, porque hay desarrollo bastante de innovaciones, ¿no? No es que yo lo diga, sino que ya con el pasar del tiempo algunos amigos han acertado en sus comentarios, sus ensayos. Entonces ahí se va armando lo que tú mencionaste, y continuamos con mi siguiente libro, que es, digamos, Expediente para Nuevo Juicio. Ahí ya son dos obras paralelas en sí. Es un libro que incluye 3 libros a la vez, ¿no? Expediente para Nuevo Juicio es el título general, pero tiene al interno el poemario Romanzas, ¿no? Conquista, ¿no? Y Todo Consumado. O sea, se trata sobre la llegada de los españoles, captura de Atahualpa, el juicio de Atahualpa y la muerte, mezclada en paralelo con una historia de amor. Bueno, y sigo en esa onda, dirían algunos, de seguir ya en una cuestión mucho más amplia con Ulises y Taikanamo en alta mar. Y digo esto Claro, porque claro, claro. siempre hemos visto la historia universal hacia nosotros, pero nosotros no hemos difundido hacia afuera lo nuestro. Entonces, hablar de identidad es justamente rescatar lo nuestro y hacerlo extensivo. Y al hacer extensivo, pero que vaya con un mensaje intensivo. Entonces, si Grecia tiene a Ulises, ¿no? Nosotros tenemos pues a Taikanamo, ¿no? Ulises tenía a Penélope, Taikanamo tenía a su princesa Chimú, Ulises tenía a su hijo Telémaco, Taikanamo tenía a su hijo Graclicao, ¿no? Entonces, y los dos eran marineros. Entonces, Grecia, Perú, también tenemos, o sea, son mundos paralelos, pero que serán. Y es ahí en Ulises y Taikanamo en donde empiezo a hablar ya de estrellas, de galaxias, ¿no? De constelaciones, una cuestión más de cosmovisión, y rompiendo barreras para lograr otras temáticas también, ¿no? Y ahí ya Claro, viene el arriero y la montaña, que tiene que ver sobre la cosmovisión sí, andina, sí, sí. Recuerdo ese otras libro también. formas, ¿no? Dime algo, Beethoven. Disculpa, hay que era un problema con tu audio. Se escucha con una cierta interferencia. No sé No sé si ahora qué está. tal me escuchas. A ver, creo que ya está mejor, sí. Estaba como una especie de chirrido ahí constante. Ya, ¿Y ahora sí ahora? ya está mejor. Ya. Eh, Me comentas
entonces que tu primer libro tiene una relación con este libro que es Éxodo de las siete estaciones. De hecho, yo recuerdo algunos versos de Necesario Silencio para que las hojas conversen, donde ya planteas esa mirada cósmica, esa mirada donde ya el poeta de pronto no solamente pues está dentro de un coloquialismo, sino está en una mirada más mitológica, una mirada más mítica y por ende está hablando con una voz que puede romper incluso el tiempo, ¿no? Y entonces, de ese libro a este libro hay muchos años, muchos otros poemarios, muchas otras estructuras que has ido abarcando. Siento que también que eres un poeta que buscas, digamos, lo total, y en ese sentido me parece que no estás, digamos, sumido demasiado en lo que podría ser la inspiración, ¿no? Hay otros poetas, pienso en otros poetas como Jorge Telier, ¿no? Que están escribiendo más según lo que su temperamento los empuja a escribir, sino tú más bien te planteas proyectos. Y en ese sentido, me recuerda, ahí que nos contarás, pero me recuerda un poco al libro de Tulio Mora, Cementerio General, donde Tulio Mora también hace poemas y cada poema es un personaje que pertenece a la historia del Perú. Entonces, él también elabora un libro que tiene ya de por sí, como de antemano, tiene un objeto, ¿no? Y se va armando el libro. Entonces, como que no es tanto el temperamento, siento en tu caso, sino hay un poeta con lucidez detrás que busca los temas y que los va ensamblando. Esa lucidez creativa, esa manera de abordar la poesía, ¿cómo sientes que te ha puesto frente a los otros poetas de tu generación? Porque siento que es una tendencia que también pocos tienen a veces. O sea, tú, por ejemplo, entrarías dentro de lo que es la poesía de los 80, ¿cierto? Bueno, sí, es eso. Claro, Lo que, viéndolo un poco aquí para más o menos hablar ahora, sería como, tú serías como un contemporáneo cloaca, digamos, para lo que sería lo hegemónico en esa época, ¿no? Pero tú estás haciendo algo que va contra esa época, que es más bien una elaboración más quisquillosa, de referentes, ¿no? Entonces, como que frente a tu generación, frente a tu tiempo en el cual te has movido y hasta ahora, ¿cómo te ubicas? ¿Cómo ubicas tu obra? ¿Con quiénes te sientes más afín dentro de esta búsqueda que tienes, que me parece lúcida, la del poeta que no está de pronto sumergido en inspiración, sino está sumergido en el deseo de picarla, como decía, hace poco leía la biografía de este poeta Rilke, ¿no? Rilke también aprende de Rodin, aprende pues, ¿no? Que la palabra hay que limarla, hay que constantemente trabajarla, y eso de hecho es algo que en tu poesía está de antemano. Yo cuando la he revisado, siento eso, que hay bastantes detalles, que hay bastantes títulos, juegas mucho con cada, te abres a bastantes tonos, bastantes miradas, haces una especie de cubismo, ¿no? Una especie de cubismo de temáticas, pero siempre también tomando como bien dices, la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo sientes esa generación a la cual perteneces? ¿Te sentías afín con esas estéticas que se daban? ¿Cómo así ubicarse la tuya y bueno, eso, ¿no? Tu época. ¿qué tal me escuchas? ¿Bien? Sí, ahora sí te escucho bien. Ya, bueno. Sí, no solamente Tulio Mora tocó el tema histórico, pero lo de él es coloquial, lineal. Claro. Antes fue Antonio Cisneros, todos lo sabemos, que también Sí, fue coloquial, anglosajón. Yo era consciente de esos antecedentes, pero si tú comparas, Yandengue Jesús es el Sol, es una aplicación más de cauticismo y ojo, lo digo ahora, obra total y obra abierta de Humberto Eco. Por eso te decía, mm, menciono un tema que incluye a la vez otros subtemas. En cambio, eh, tengo consideración por lo que realizó Tulio Mora, Antonio Cisneros, pero bien, lo que tú acabas de decir, siempre intenté ser, digamos, algo que aporte a nuevo y que sea insular, porque lo otro ya me parecía como que tenía antecedentes y yo de alguna manera mi obra la orientaba a lo que sea un arte de calidad, con estética y que dure en el tiempo. Por claro, eso es claro. que tú lo has dicho, si yo no he caído, digamos, o he seguido
los destinos coloquiales de algunos contemporáneos míos, ¿no? O de algunos conversacionales, ¿no? O el verso con citas, digamos, de Lima, de la urbe, los faros, algo hay, pero no es mi prioridad. Si tú ves, mis temas son otros y mis formas también son otras. Y ciertamente no leo aún la antología que has mencionado, pero creo que por ahí, en ese contexto, se ubica como nuevas formas de hacer la poesía dentro de esa década, ¿no? O sea, entonces es difícil que se me sitúe dentro de una poesía coloquial o panfletaria que se daba en los años 70 y quedó en algo de los 80. Lo mío en todo caso es modestamente un aporte de provincia, pero pensando en algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, quiero compartir algunos versos para que escuchen también tu poesía. Solo unas líneas que son contenidas para que, y luego ya imagino, si quieres también, Beethoven, nos regalarás unos poemas ahí leídos para escucharte. Pero, por ejemplo, yo estuve leyendo tu libro, estuve tomando apuntes. De hecho, invito a que las personas que nos escuchan ahora entren a Lima Gris en Google y hay un artículo que le dediqué también a Beethoven, ahí analizando su arte poético. Y, por ejemplo, ¿no? Hay partes que me parecieron muy interesantes acá. Eh, las piedras mantienen infinito silencio. Llegaron descalzas, perfectas y son eternas testigos. Ese es un verso que pertenece al apartado de primero de este libro, que el título es Júntense en un lugar las aguas que están bajo los cielos y aparezca la tierra. Luego también, por ejemplo, este que también me encantó dice, Picaflores rompen estambres y pistilos y el cuerpo permanece para otro inocente. Y luego también, y me convocan a la línea recta de la esperanza. Lo que, lo que, lo que siento mucho en tu libro, Beethoven, ya te lo he comentado, es una sensibilidad bastante cercana pues a no solamente expresar, sino también el buscar una poesía que de alguna forma sea como un tratado interior, sea como un tratado mental, un tratado que te lleve a cierto tipo de juicio, que no necesariamente pues eh, se conversa o se comunica. De hecho, está en la religión, está ahí oculto en la religión. Lo luminoso, el estado de paz, el estado de escapar, el estado el primer poema empieza, sea hecha la luz y hubo la luz, con un disco solar, busco azorado el origen como si me siguieran. Que me parece bastante interesante, combinas lo andino, combinas también, hay bastante también de hibridez en lo que haces, pero coméntanos cómo así tu poesía puede lograr esos estados, o cómo así tu poesía tiene esa búsqueda mística también. O sea, y de qué trata esa búsqueda finalmente dentro de este libro, sobre todo, que es uno de los que más he estado cogiendo. Sí, ciertamente, por eso en el recuento que hicimos, te hablé de números, y cuando ya llegamos al éxodo de las 7 estaciones, ya diríamos la numerología, ¿no es cierto? Entonces ahí el número cabalístico, el número perfecto, el número de Dios es el número 7. Por eso que el libro está constituido por 3 partes y cada parte es una temática de la simbología del número 7, ¿no? Y comprende pues los 7 días de la creación del universo, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, los 7 cuerpos del hombre, los 7 ensayos de la realidad peruana, y así hasta completar las 7 estancias o estaciones del libro, ¿no? Hay que también entender que la estructura de cada poema son 3 estrofas. Cada estrofa tiene 7 versos. Si multiplico 3 por 7 son 21 y 21 entre 3 son 7. O sea, esa es la estructura, que por eso te hice un recuento de lo que yo venía preparando en el tiempo, ¿no? Es un libro que está estructurado, pero también trabajado en 2 planos. Lo que tú has leído ciertamente es el valor literario, ¿no?
Y ahí también, para un atento lector, se verá que hay dos planos. El esotérico, lo que significa en sí el concepto, el sentido de las palabras, las denominaciones empleadas, y lo que es también el tema exotérico, que simplemente se puede entender como una figura literaria. O sea, está escrito para el entendimiento de todos, ¿no? Y es un libro que sí ha sido trabajado también con mucho tema social, espiritual. No creo mucho en encasillar la poesía, porque el hombre justamente tiene 7 cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, ¿no? Y así podemos seguir desarrollando y hacer una teoría que dentro del conocimiento profundo de las cosas o el esoterismo, ¿no? De la parapsicología se explican, pero tampoco me he apartado del mundo social, ¿no? Por eso que ahí en unos versos encuentras tú figuras que tienen que ver con los estatus, ¿no? De agricultura, de campesinos, de niños, de madres, la soledad del hombre, etcétera. Es un libro, en verdad, abierto, hay mucho tema y por eso tú bien has hecho en leer 1 o 2 versos y ya te da una imagen, te da un contenido, te da un concepto. Por ejemplo, este de acá, así pequeño nada más, te abre ya una idea y dice, alucinado, desciendo del sueño antes que la aurora, despierto la conciencia y descubro olas que el tiempo escribe en el mar, y al sentarme y pensar de dónde vine, suspiro iluminado. Que son versos que pertenecen al apartado justamente de los días de la semana, eh, y que me parece bastante elocuente con lo que planteas, cómo tu poesía logra sintetizar estados también que conduzcan a esa plenitud, a esa iluminación o a esa conciencia que se desapega un poco de lo terrenal y que busca en lo abstracto una respuesta, ¿no? En ese sentido, Beethoven, te sientes cercano a la poesía de Verástegui. Verástegui, por ejemplo, también, hablando un poco de un poeta con el cual podemos ubicar también tu poesía, una línea. Verástegui también desarrolla la matemática, también desarrolla un poco lo místico. Y también, pero bueno, en Verástegui hay una etapa que de pronto sería así, pues no, más coloquial. Pero ¿con qué otros poetas te sientes afín, digamos, en esta búsqueda, peruano sobre todo, en esta búsqueda tuya tan sui generis, donde, como bien planteas al inicio, ¿no? Esta obra abierta de Humberto Eco, que es la combinación, la fusión de los géneros, la fusión por ejemplo, tú acá combinas lo andino, combinas lo occidental, pero todo en un mismo plano y todo esa idea de colocar a Mariátegui dentro de los 7 cuerpos y todo ello, ya te da una idea más híbrida de lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, repasaba a Churata, que también es un poeta interesante también para pensar cómo nos ubicamos como poetas latinoamericanos, cómo nos ubicamos para crear algo original. Porque finalmente Churata también está creando una estética personal donde él también recoge mucho de Occidente, recoge mucho, pero para hablar una lengua más personal, una lengua más, como él la llama, más india, ¿no? En tu caso también hay esa tradición, digamos, de mezclarlas, que también es muy propia de nuestra región, ¿no? De jugar con lo alto, lo bajo, lo arriba, abajo, mezclar, fusionar, que mantienes en tus libros. Esa forma, esa síntesis, con qué poetas, digamos, bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, sientes que te encuentras ahí en sintonía, compartes esa dimensión también de búsqueda. Lo que menciona de Verástegui es cierto, yo también he leído, él tiene bastante lectura y lo plasmó en sus escritos, ¿no? Sobre la cuestión de la matemática, los números, ¿no? Sino que su obra pues es mucho más extensa, ¿no? También su libro Taquioncoy, Angelus Novus, ¿no? Claro, Y claro, todas pues, sus sin duda. obras son extensas, ¿no? Pero ciertamente él en algún momento o acápite, por decirlo, se ocupó de estos temas. Pero yo he ido por lo más significado, ¿no es cierto? O sea, que tenga un sentido de,
entre lo esotérico, lo matemático, lo filosófico y sin dejar lo humanista, ¿no es cierto? Entonces, yo he leído a muchos autores y poetas peruanos nuestros y de cada uno he cogido algo. Sería difícil decir, estoy bien orientado bajo tal bandera, ¿no? De todos, por eso te mencionaba, más joven que ahora, siempre me propuse aprender y darle algo personal, ¿no es cierto? Por eso eh, tú mismo has detectado, has leído y siempre me he mantenido al margen de la mayoría, en todo caso, de creaciones, ¿no? O la mayoría temática. He tratado siempre de apartar, mira, las fuentes universales, ¿no? Y hay mucha lectura de varios autores, no solamente poetas, ¿no? Sino también filósofos, y tanto más. Eh, yo quería, cuando tú leías, este libro también tiene unas claves internas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de las 7 palabras de Jesucristo, yo termino los Claro. versos citando a las 7 evangelistas. O sea, por ejemplo, el, en el poema Madre, ella tu hijo, hijo, ella tu madre, termino con el verso, dice, entonces, ¿qué hacéis flores en mi pecho? Contéstame, Sara. El poema Tengo sed, el último verso dice, y empecé a navegar en mi barca de los 7 días, Débora. Segundo evangelista. En el tercer poema, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, el verso termina, ahora que contemplo mi alma musical, Ana. En el poema Hoy estarás Claro. conmigo en el paraíso, termino con, y supero lo terrenal en las líneas de manos, Miriam. O sea, como verás, es algo, digamos que lo he estructurado dándole un significado y sentido, ¿no? En el poema Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Termino con el verso, en tanto busco mi corazón que evadió Abigail. Y en el siguiente poema, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el último verso es que renuevan el verbo y la gracia del Hijo del Hombre, Hulda. Y en el último poema ya de esta parte, de las 7 palabras de Jesucristo, en el poema Todo está consumado, el último verso dice, si no cruzamos el Jordán, todo está consumado, Esther. O sea, están las 7 evangelistas en los últimos versos de esta parte, ¿no? O sea, como tú mismo mencionas, está estructurado en forma y en fondo diferente, ¿no? Siento, Beethoven, que esa exigencia que tienes para hacer tu poesía la tienen muy pocos poetas. Siento más bien que vas en contra de esta época inmediata donde los poetas no leen demasiado y siento que en ti hay una eh, lectura más profunda, incluso de las tradiciones esotéricas más remotas de lo que es Occidente, ¿no? Pero en ese sentido, ¿me dejas leer uno de tus poemas Claro. para nuestro público? A ver, acá dice justamente este poema que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La eternidad de los astros me da vida, como la luna sorprende a desesperados marineros. Por el sol, cerezos reviven su color. Semillas se renuevan en árida textura y los hombres iniciados rezan 7 céfiros del conocimiento. Dios mío, la eternidad está en el mar, la tierra, el fuego, el aire. Soy el transeúnte que ha encontrado el camino verdadero. Hay días que ubico mis cicatrices en el alma, Dios mío, buscando el libro de la verdad, claves secretas de las montañas enamoradas del azul. Tú eres el sol que abre el cielo, y espesas nubes mantienen su pereza y alas, aquellas que nos arrebataron al quedarnos dormidos dentro de este cuerpo que se destroza. Siempre pienso en ti, Dios mío, energía superior, y los árboles en movimiento nos confían sus secretos, y aparece la emoción en rosada mejilla de adolescente. La noche se balancea y estoy abandonado, como madero flotando en las aguas, hereje de costumbres en la tierra. En tanto busco mi corazón que evadió Abigail. Conectas tu poesía
con muchos temas, con la naturaleza, y leyéndolo recordé a un poeta alemán que de seguro muchos acá conocen, es Hölderlin, es este poeta también que se encontraba pues en una búsqueda que iba en contra de su época, ¿no? Como ustedes saben, Hölderlin pues, a diferencia de Goethe o de Goethe, este poeta que entró más bien a la corte y se estableció pues, ¿no? Como parte más de ellos, él se mantuvo pues en una especie de búsqueda extrafísica, de tratar de establecer un lenguaje, tratar de buscar una especie desde el lenguaje, desde la palabra, una especie de energía, acumularla ahí y dialogar, reflexionar. Esta poesía tuya que nos invita más bien, más que a la euforia, a la reflexión silenciosa, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, la hermana de Jodorowsky decía, ¿no? Raquel decía, cuando acaba un poema hay que guardar silencio para pensar lo que nos dice el poema. ¿No? No solamente aplaudir, sino guardar silencio y reposar este poema. Mi pregunta va, eh, cómo es tu proceso creativo? ¿Cuánto trabajas tus poemas? ¿Los dejas reposando por años? ¿Trabajas un libro, luego otro? ¿Te llegan los libros como, por ejemplo, ¿no? José Carlos Mariátegui, que mencionas? Yo recuerdo que él tiene una parte que me parece muy interesante sobre cómo él creaba sus ideas, ¿no? Él decía, yo creo todo desordenado y luego paso un tiempo y veo que tiene un orden y a ese orden yo le llamo mi obra, ¿no? Pero yo todo lo creo con fuego, con pasión, pero en desorden. Y luego ya le doy un orden y voy creando ahí mi universo, ¿no? ¿Cómo trabajas tú estos temas? O sea, te los planteas, aparecen de pronto. ¿Cuál es tu proceso creativo en ese sentido? Primero permíteme recordar un verso de Hölderlin que lo acabas de mencionar. Hölderlin decía, el poeta es el mensajero entre los dioses y los hombres. O sea, date cuenta, los dioses y los hombres, o sea, lo enigmático, ¿no es cierto? Lo por descubrir y lo presencial, lo físico, el hombre terrenal. Ahora, mi cuestión creativa es en un taller permanente de hacer literatura. O sea, es vocación y es transpiración Claro. de lectura y me exijo bastante en el lenguaje, ¿correcto? Porque como decía Ganivet, el lenguaje es una capa que no puedes dejarlo arrastrar. Entonces, esa es la herramienta, ese es el objeto, la arcilla que tenemos que trabajar. Por lo tanto, mi proceso creativo, esto no es un recetario por si acaso, ni tampoco es un manual, pero parto primero de vivir, de conocer y luego dar explicación conceptual, científica o emocional también, ¿no? Yo sigo pensando que la psicología del hombre tiene que ver mucho en su personalidad y también cómo emparenta la vida. Por eso, no solamente es emoción, mucho tiene que ver la psique, mucho tiene que ver nuestro contexto social que nos rodea y también afinar mi objetivo hacia dónde yo quiero llegar. Mariátegui era pragmático, ¿no? Diseñaba. De pronto sus artículos eran como tú lo has expresado, pero sus libros son concretos, concisos y únicos, ¿no? Monolíticos. Todos sus libros, lo leemos, son con temas específicos y bien desarrollados. Entonces, no cabía la improvisación, salvo que para la lluvia de ideas que ahora llamamos, pero no más allá. Entonces, bajo Por ejemplo, ese... claro, te iba a comentar acá un fragmento que tú citas de Mariátegui en tu libro, para dar más o menos también dar una idea. eh, Dice, ¿no? Muchos proyectos del libro visita mi vigilia, pero sé por anticipado que solo realizaré lo que un imperioso mandato vital me ordene. Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido, es el de, también conforme a un principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas. Es una cita tuya que haces de Mariátegui dentro de este libro. Y bueno, Sí, que se hay explica por entonces, sí solo, que se explica por sí solo, ¿no? O sea,
Mariátegui, fíjate cuántos años y sigue vigente, ¿no? Sí, sin Sigue duda, sin vigente. duda. Los 7 ensayos siguen vigentes, tienen diferentes denominaciones, ¿no? Por ejemplo, en el mundo agrícola, ya no habrá pues el gamonal, pero existe ahora el agroindustrial, ¿correcto? Y el campesino es el agricultor parcelero. O sea, han cambiado denominaciones, pero el estatus o las clases sociales siguen siendo tan cual y de repente más diferenciadas. Pero bueno, Mariátegui es nuestro ensayista, pensador mayor y actual, vigente, ¿correcto? Una pena que los políticos, los congresistas actuales, los pretendientes a autoridades hayan dejado esas lecturas, porque de pronto interpretarían mejor nuestra realidad social y también plantearían obras no mediáticas, sino de cambios de estructura. ¿No es cierto? La economía es la infraestructura que tiene que mover, pero que tiene que ir hacia la parte social, ¿no? Creo que nos estamos alejando un poco de la literatura, hablar de estos temas, pero No, no, ciertamente tiene que ver. son parte también de, incluso también son parte de tu propia poética, están acá en tu poética, y eso es La muy poesía interesante. depende de la economía, porque la economía es justamente el objeto libro, es la alimentación del poeta, es el viaje del poeta, ¿no es cierto? Entonces, es la economía. Aunque no debería ser, digamos, la dependiente del pensamiento, salvo cuando uno lo encare para reestructurar la economía y ponerlo a servicio de los más necesitados. Entonces, mi taller consiste en planificar, diseñar, desarrollar y en una constante recreación, ¿no? Y soy de trabajar varios libros en paralelo también, no trabajo un libro en exclusiva. Y a veces cojo temáticas diferentes, pues los libros que han venido saliendo, estaba escribiendo esto las 7 estaciones, pero también estaba avanzando con Taikanamo, ¿no? Ulises y Taikanamo en alta mar. Y de pronto también estaba con el arriba de la montaña bajo el alba y así, o sea, trabajo en paralelo. Creo que nos da Comprendo una, eso, una mayor comprendo. capacidad de autocrítica también, ¿no? O sea, Claro, claro. tú puedes, te enfrascas demasiado en un libro que crees que todo está yendo bien, pero coges el otro y de repente estás en otro lenguaje, otro tema, y eso tiene Sí, sus propias lecturas, entonces como que te pone en la balanza, ¿no? Y tú ya ves el equilibrio por donde quieres, por donde ese caudal emocional, estético, vaya por el cauce que tú consideras oportuno dentro de la sociedad y tu obra logre el cometido, que trascienda. Porque si la literatura y el arte no trasciende, pues pienso que lo efímero pasa y nunca hicimos nada. sí. Sí, ahora que me comentabas tu proceso creativo, recordaba al poeta Charles Baudelaire. Él es un poeta, me parece interesante para analizar al poeta en la modernidad, al poeta en sociedades donde ya se vive pues la economía como lo cotidiano, y como un poeta pues que, como hablábamos de Hordening, ¿no? Que el poeta está estableciendo un lenguaje, el lenguaje que tú manejas en tu poesía solo es posible dentro de la apuesta que tú realizas. Entonces, no está de pronto en la economía que tenemos, o tampoco está pues en la ciudad. Estás tú creando alquímicamente una ventana más al mundo y una reflexión más. Entonces, siento que eso de ahí, dentro de un espacio donde la gente, pues, o donde la sociedad, pues, está rechazando constantemente, genera, pues, una dimensión diferente, ¿no? Y es lo que ya Baudelaire, por ejemplo, atravesaba, ¿no? Atravesaba, y justamente esta idea del poeta que manifiesta en el Albatros, ¿no? El poeta que está en un estado de plenitud, un estado de reflexión total, y luego baja, pues desciende en lo cotidiano, a veces le cuesta andar, dirigirse. Bueno, ese es el caso de Baudelaire, ¿no? En el caso de este poema, en todo caso. Pero me parece que en tu caso, Beethoven, sí hay digamos, un genio para poder atar tu lado creativo con tu lado también diario, con tu lado también, has organizado de tal forma tu creatividad para también no perderte, porque a veces pasa que a veces algunos poetas entran dentro de estados creativos y terminan pues en una especie de desborde total con la vida, con las cosas. Yo creo como dicen por ahí, que la poesía en el Perú por decirlo de alguna manera,
deporte de alto riesgo, porque es una apuesta total, si es que realmente es poesía, es una apuesta total, como tú la mencionas, hace más de 40 años vienes trabajando la poesía, vienes siendo constantemente publicando, trabajando libros, por acá y por allá, entonces se ve ahí, me parece, el tesón del poeta, el nervio del poeta, y dime, en ese sentido, el trabajo del poeta peruano, para ti, digamos, dentro de tu experiencia, más difícil, ¿cuál es, digamos? El día a día, porque tú, digamos, sí has logrado un equilibrio en ese sentido, ¿no? Hay otros poetas, como yo digo, que sí se van para los extremos. Por ejemplo, el propio Alejandro Romualdo, que tú mencionas en tu antología, sabemos que él terminó, pues, viviendo la marginalidad prácticamente, muere olvidado, con poco cuidado por su salud, y es como una historia también que se da, ¿no? Y ciertamente pienso también que es por las políticas que nuestro país no maneja, ¿no? No hay una política que de pronto difunda lo que hacemos o haga más de pronto hay un respaldo o haga festivales, etcétera. O sea, todos estamos poniendo un poco, activando un poco lo que es la cultura viva del país, cosa que el Estado no hace y tampoco financia o respalda. Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio? Y por otra parte, ¿piensas que hacer poesía en el Perú es algo riesgoso también, en cierto modo? No es riesgoso de ninguna manera, es retador en todo caso, ¿no? Porque tal como empezamos la conversación, en un país como el nuestro, en donde no existe una política cultural definida, en donde Claro, hace unas horas se ha descalificado primero a Miguel Garnett, que es un extraordinario narrador inglés afincado en Cajamarca, y Rafael Net con su Espía del Inca, que presentó Lluvia Editores, lo han descalificado por asuntos, digamos, burocráticos. Nos preguntamos para qué sirven los premios de literatura, cuando vemos que todo parte de una evaluación de la parte editorial. Entonces, lo creativo ha sido relevado por la formalidad editorial. Y este premio debería ser como siempre pudo haber sido, o sea, el decantar de una obra de un autor de Lima o provincia que sea consecuente con su obra y que aporte a la estética o la literatura peruana. No, pero acá se da con postulantes, ¿no es cierto? O sea, uno propone como si fuera un concurso de belleza, ¿no? Como si fuera una, una competencia de quién llega primero o quién es la entre mejor productos, editorial. Entonces, eso ya claro, me claro. parece que desdice de quienes diseñan los premios y lo burocrático que es, ¿no? O sea, en el sentido de dónde está lo artístico, lo literario. Esto es verdaderamente polémico. No sabíamos tanto cómo ocurría hasta ahora que hasta en las redes se está difundiendo y en todo caso expresamos nuestra solidaridad con aquellos autores que si fueran personas naturales y no tienen editorial que los presente, simplemente no pueden participar. Y si son representantes de una editorial, la editorial tiene que estar bien formalizada, o sea, como que si la creación estuviera encasillada y formalizada. Se ha descuidado de lo que el arte, la literatura en sí es libre, el arte es libre. Ahora que uno le dé ciertas concepciones de orientaciones sociales, estéticas, pero ¿dónde está la libertad? O sea, los escritores estamos cayendo en esos juegos de concursos que a veces solamente te dan resonancia 2, 3 meses, pero la obra pierde su esencia de ser creatividad y apuesta a futuro, ¿no? El espía del Inca, ya creo que por antonomasia es una novela que merece ser premiada en cualquier momento, reconocida como tal. Pero si por un tema de formalidad burocrática, reglamentarista, se lo descalifica, en verdad creo que lleva mucho a la reflexión. Es como en España, se acaba de premiar en poesía Espalza a un poeta colombiano, Ah, ¿no? sí, Por ética no mencionaré claro, su claro. apellido, pero
tengo entendido que es una poesía pues de las últimas generaciones muy inmediatistas, ¿no? O sea, una poesía de comunicación, ¿no es cierto? De repente el En lenguaje, tradición, en tradición. así es. Entonces, ¿a dónde está yendo la estética también, no? Bueno, ahora es libertad para crear y recrear, y la verdad que si Vallejo estuviera vivo, eh, le preguntaría a Clemente Palma por qué aquella vez le dijo que se ate a los rieles de Mansiche. No, cuando ahora la mayoría de jóvenes, los actuales de esta generación bicentenario, están modificando el lenguaje en cada momento. Ya no dicen papá, ahora dicen apá, y es más, pa, ¿no? Y cuando escriben te quiero mucho, TQM, o sea, ya lo semiótico ha quedado pues altamente superado, ¿no? Por estas modificaciones de lenguaje y de expresiones juveniles. Pero sorprende que España esté propiciando este tipo de literatura, en donde se supone que la Real Academia, ¿no? De la generación del siglo de oro, etcétera, esté perdiendo sus esencias estéticas, ¿no? No digo que necesariamente caer en lo subjetivo, los sustantivos, ¿no? Las Parece metáforas. que da la impresión de que, Beethoven, da la impresión de que lo económico, es decir, la necesidad de sustentar un mercado, se prioriza por encima de las estéticas originales que de pronto no podrían ser tan comprensibles para un público grande, que tendría que formarse primero o tener más nociones y para poder, digamos, recién gozar de estos libros, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que tus libros realmente para gozarlos hay que conocer muchos referentes y hay que estudiarlo incluso. Entonces ahí está el gozo. Entonces tú haces una literatura que si bien es sencilla, si tú te pones a escarbarla y te pones a observarla bien, te das cuenta que está llena de un universo y es abierta. En cambio, la poesía, pues que ahora vemos, la poesía que ahora se vende o circula, es más inmediatista, como bien dices, y parece que eso es lo que más va con una sociedad pues que está más bien pegada a la imagen, que no tiene mucha reflexión. Entonces, me parece que lo que tú haces, Beethoven, es un acto muy valiente, porque estás haciendo una estética contra una época que de pronto está haciendo algo más, bueno, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero es interesante cómo al final de cuentas las poéticas no están en el tiempo, o sea, escapan de su tiempo y si uno hace realmente algo bueno, quién sabe si se quedan acá unos 100 años en el futuro, de acá unos 200 años en el futuro, se encuentra tu obra, se encuentran las otros autores y se les vuelve a reconocer. Pasó con Góngora. Cuando Góngora publicaba en su momento, prácticamente lo ignoraban y se burlaban de su pretenciosa manera de escribir. Y luego pasó el tiempo, llegó la generación del 27, descubre a Góngora y alaban pues eso que sus contemporáneos se burlaban o negaban. Entonces, a mí me parece muy valiente tu entrega a la poesía, Beethoven, sobre todo en una época de pronto donde hay medias tintas o de pronto no hay tanto compromiso con los libros. Y yo creo que eso es lo que a mí como lector de poesía me impactó primero de tu arte poético. Y bueno, eh, no sé si de pronto alguien acá en el público está haciendo algunas preguntas que te hago llegar. Por acá, por ejemplo, nos preguntan, hablan del silencio, ¿no? El silencio. Dicen, ¿el silencio poético es parte del proceso creativo? Eso es una pregunta que hacen por acá y luego por acá vemos algunos saludos. No sé, el silencio, cómo lo asumiríamos? En una época tan ruidosa, parece que el silencio un objeto de lujo más bien. No sé, ¿tú cómo lo asumes en tu arte, Beethoven? El silencio ciertamente es para la reflexión, ¿no? Es poético. No hay meditación que no se haga en silencio. El silencio es para encontrarse con uno mismo, no en abstracto, ¿eh? Sino dentro de lo utópico, pero pegándose a la realidad. Si nosotros preguntamos en estos momentos a alguien que está, diríamos, en cualquier cárcel, a esta hora, en este silencio, esa persona se está encontrando consigo misma, está siendo esa persona, está siendo él, lejos del mundanal ruido del día, más allá de lo que significan las cuatro paredes, su mente vuela. Claro. Eso es lo que, por ejemplo, ahora yo alguna vez he manifestado cuando me invitan los jóvenes universitarios a compartir con ellos, es que hemos llegado al momento
que se está dando más importancia a la fuerza bruta. Veamos los canales de televisión. Esto es guerra, combate, etcétera, etcétera. Y hemos descuidado la fuerza mental. O sea, Muy la cierto, fuerza sí. bruta ha reemplazado la fuerza mental. Y la fuerza mental justamente tiene que ver con el silencio, la potencia del pensamiento. ¿No es cierto? Tú no puedes hacer pensamientos dentro de la bulla, ¿no es cierto? Dentro del desorden. Necesitas meditación. Y la meditación está muy cerca al silencio. Pero ojo, ese es el silencio de meditación, no es tampoco una cuestión subjetiva, no es personal, egocéntrica, no. Hablo de la otra. Sí, muy preciso lo que dices, Beethoven. También me parece interesante también recordar, por ejemplo, a Emerson, este pensador también muy interesante de la primera fracción del siglo pasado, y él decía una cosa muy interesante, ¿no? Decía que somos un porcentaje de lo que nos observan, pero otro porcentaje mayor lo que pensamos. Y ahí el papel del lenguaje justamente poético que muchos filósofos alemanes entienden y reflexionan. ¿Eh? Ahí el problema del lenguaje, que finalmente no es algo abstracto, sino es la materia que somos también. Y la materia que somos donde se da, pues eso que también Martín Adán decía, ¿no? La poesía no dice nada, se está escuchando su propia voz, ¿no? Entonces, ese escucharse, ese aprender a escucharse, me parece que ese silencio y ese aprender a escucharse también te lo da lo poético. Y bueno, quiero preguntarte, Beethoven, para terminar esta parte de la entrevista, quiero darte algunos nombres de poetas y quiero que me digas tu relación con ellos, algo breve. Te voy a dar, no sé, unos 5 nombres de poetas que se me ocurran y me cuentas tu relación, qué tal te parece. Algo rápido, nada más. ¿Te parece? Si hacemos ese... Claro que Y sí. bueno, por ejemplo, Vallejo, César Vallejo. Profundo, eterno, Blanca Varela. sosegada, meditativa, Watanabe. familiar, asequible, pueblo, Enrique Verástegui. innovador, iconoclasta y firme en su planteamiento y en su obra. A ver, se me ocurre este poeta Antonio Claros, Buen lenguaje, distante pero cercano y con obra vigente. Tomás Ruiz Cruzado, Joven poeta que nos dejó, pasó a otra dimensión social, telúrico y disconforme con un lenguaje de proclama y también de meditación. Rogelio Gallardo, Poeta intenso, humano, sin aspaviento y cotidiano. y a ver, se me ocurre uno más para cerrar esta parte, Martín Adán. Poeta metafísico, de alta concentración, buen lenguaje y siempre para interpretar y hallar. Genial. ¿Te gustaría compartirnos alguno de tus poemas, Beethoven, para acabar esa parte también? No sé, algún poema que te gustaría compartirnos con nosotros. Bueno, hemos conversado de Necesario Silencio, ¿no? Hemos conversado también de los otros títulos y esencialmente sobre Éxodo, las 7 estaciones. Pero voy a leer un poema, en todo caso, de volumen de vida, como ya empezó la primavera y estamos en el tema de la juventud, siempre es bueno, hay que renovar los espíritus. Este poema titulado Noticias de Alegría. En primavera, los bueyes no saben de la tierra, sino de su olorosa transpiración. Y las semillas recolectan oraciones y ebrios gusanos. En primavera, la esperanza brota sus colores en labios de una dama,
y los días nacen como dientes en un niño. En primavera, a los animales solo les falta declarar sus amores y la alegría traerá sonrisas, orquídeas o sus manos. En primavera, los prados se mantienen durmiendo porque se cansan de pronunciar noticias de alegría, entre tanto los bueyes continúan arando. En primavera, así sucede en primavera. Muy buena. ¿Ese pertenece a qué libro me dijiste, Beethoven? Volumen de vida. Volumen de vida, volumen de vida. Bueno, en realidad, como hemos podido conocer esta noche, la obra de Beethoven Medina es una obra que nos invita, me parece, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones a la hora de escribir. Es un poeta que no se cuadró con ninguna estética, que buscó su camino propio en la poesía peruana, en la poesía de nuestra región latinoamericana. Es muy cierto eso, generalmente se da un olvido en la capital, pero no un olvido fuera de las fronteras, donde se lee más, se escucha más sin prejuicio de muchos poetas acá de Perú, que son reconocidos afuera primero y luego acá recién nos conocemos. Yo creo que tu poesía, Beethoven, es un acto heroico en una época muy superficial, en una época que no quiere usar la palabra para elevar los conceptos o las reflexiones, y ahí su valor. Pero a su vez también, como les contaba al inicio, Beethoven Medina también es un cuidadoso estudioso de las antologías, de la propia tradición poética de un país, en este caso, acá en este libro, y también en muchos ensayos que él realiza. De hecho, dentro de poco también voy a publicar, aparece también Beethoven dentro de una antología que voy a sacar, que es Yo construyo mi país con palabras. Y de hecho también me inspiro en personas como Beethoven Medina, ya que tiene ese coraje de asumirlo de manera clara, asumir el oficio del poeta de manera clara, que es el trabajo poético, la exploración de los signos, que es la lucidez, la inteligencia, eso. Entonces yo siento que eso de ahí tú aportas a la poesía peruana y es un gran legado que nos dejas en muchos libros, que de hecho podríamos pasarnos muchas horas conversando porque son, como bien planteas, obras abiertas, que están mezclando muchos lenguajes, que están jugando con muchas literaturas y que si uno tiene más referencia para leerlos, vas a comprender más, vas a gozar más y vas a sentirlo más. Y eso me recuerda, por ejemplo, Beethoven. Hace poco leí un comentario sobre un poeta ruso, Mandelstam, ¿no? Mandelstam también tiene esa comunicación muy profunda con la naturaleza infinita que es la tradición de un país o la tradición poética en general universal, ¿no? Está tan llena de un montón de voces y que creo que la mejor poesía tiene un sonido que suena a todos un poco, pero a su vez es propio. Yo creo que ese es el aporte de Beethoven, tiene una voz propia dentro de la poesía peruana. Pocos poetas han empujado tanto el rigor dentro de sus libros, han creado pequeños universos, pequeñas máquinas para el gozo lector. Y si quieres nos puedes compartir un poema más o algunas palabras finales. Como saben los que nos escuchan, estamos haciendo la campaña, justamente la campaña para despertar el interés lector. Espero que este video sirva para que mucha más gente conozca lo que haces, conozca de tu trayectoria, toda tu poesía, todo tu trabajo ahí frente a la poesía. Y la campaña Lenguaje Perú lee justamente es eso, ¿no? Es una campaña de hablar de los poetas, situarnos en sus realidades tan diversas y conocerlos, ¿no? Tenemos acá en el Perú una cantidad inmensa de poesía para conocer por todas partes y muy buena, ¿no? Como hemos podido hoy apreciar. Entonces, esa campaña, pues, es una campaña que se centra a nivel nacional, es una campaña nacional. Y yo, cuando pensé en armarla, pensé en ti, Beethoven, porque siento, y ahora lo he confirmado, que tienes mucho saber y estás haciendo poesía desde la lucidez, ¿no? No, el sueño, sí, pero soñándolo despierto, soñándolo con el trabajo constante. Como decía Javier Raut, la poesía es un oficio difícil, pero se aprende. Cuando uno es joven escribe, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y se va haciendo trabajo de alfarero, trabajo que se gana o se pierde a la luz de los años otoñales, ¿no? Y yo creo que en tu caso, Beethoven, no lo has perdido,
no has perdido ese oficio de tus años otoñales y tu primer libro que yo leí cuando viajé a Trujillo hace poco, tuve por ahí una temporada de vagar, caminar y ver poesía, descubrí tu libro y me quedé fascinado. Justo yo lo leí frente a una ventana donde había justamente un árbol y había ese silencio, ¿no? Donde las hojas conversan, que quizá también es ese sonido de la poesía, ese sonido de la mente del poeta, ese sonido del que encuentra en su mente, en su paz, en su silencio, una forma de entenderse y de entender el universo y entenderse a sí mismo. Y bueno, ¿te gustaría compartirnos algunos poemas más? ¿Te gustaría agregar algo más a todo lo que hemos conversado esta noche? Más que todo ya comprendiendo que siempre el tirano del tiempo en estos casos son limitantes. Quiero agradecerte muy de veras esta entrevista extensa y original en la medida que ha sido tan natural que justamente las preguntas, las respuestas han salido con la más auténtica sinceridad, como corresponde cuando hablamos de literatura o de arte. Saludo a quienes nos están escuchando, observando, y haber contribuido al menos en el repaso de lo que significa este oficio de ser escritor o poeta en un país como el nuestro. Mencionaste a Rilke en algún momento. Tempranamente leí a mis 15 años sus cartas a un joven poeta. Y pienso como San John Perse también, que en su libro Análisis hacía mucha poesía, ¿no? O en tantos autores que no viene a cuento ni es el momento de reseñarlos, pero que sí hemos tenido un aprendizaje y lo tenemos continuamente, ¿no? Porque hay que entender que en literatura, en poesía, mientras más se avance, el camino es más largo aún y solamente con perseverancia, con preparación, llegaremos a lo que signifique que nuestra obra tenga significado para los días sucesivos. Muchas gracias, Julio, por esta entrevista. A ti, Beethoven Medina, por la paciencia, el espacio, por la confianza, como tú dices, por abrir este puente entre los dos y todos los que nos escuchen para que sepan de tu poesía y sepan de tu trabajo. Y bueno, no sé si de repente alguien que nos escucha quiere hacer alguna pregunta, tal vez, o ya vamos terminando esta jornada de hoy. Por acá mandan saludos. Está Elmer del Castillo, Val Bedoya, Julia Wong, la poeta Julia Wong. Qué tal la poesía femenina de Trujillo, Beethoven? A ver, una Muy buena. pregunta. Qué gusto que Julia Wong es una de nuestras mejores poetas y narradoras. Es de mi generación, mi promoción, ¿no? Y yo he tenido la dicha, suerte de haber trabajado en Chepén, en donde Julia Bond, desde su familia, ha aportado a la cultura, sigue propiciando el Festival de Poesía Chepén Chepén, ¿no? Y he conocido a sus familiares y pienso que Julia es una muy buena representante de la literatura de la libertad del norte y del Perú, ¿no? Hace poesía, hace cuentos, y sus últimas creaciones están siendo muy bien recibidas, lo cual yo también celebro como paisano de ella, ¿no? Y de las poetas más jóvenes, ¿a quién les recomendarías para buscar ahí, para conocer su Bueno, poesía? tenemos a Karina Bocanegra, tenemos a Andrea Cruzado, ¿no? A Fiorella, ¿no? Y dos, tres nombres más para... Ahora, no nos olvidemos que Denise Vega es trujillana también, o también, como Matilde Claro. Granados, ¿no? Ah, claro. Bueno, entonces vamos cerrando esta transmisión. Estamos ya hace una hora y media hablando de poesía, conociendo más a Beethoven Medina. Yo de mi parte, como lector, recomiendo leer y que busquen sí o sí este libro que se llama Edición Extraordinaria, que yo lo tengo subrayado. De hecho, me sirvió para conocer una cantidad inmensa de poetas que no estaban, digamos, dentro de mi propio radar. Y de hecho es un libro de consulta. Busquen este libro. Se llama Edición Extraordinaria, Antología General de la Poesía en la Libertad, 1918-2018. 100 años de poesía en el norte de Perú. Ahí es un trabajo que va de Vallejo hasta lo último que podría ser Andrea Cruzado, tal vez, una poesía más de esta época.
y no dejen también de leer este libro que hemos hoy día conversado, el libro Éxodo, las 7 estaciones, también, que es un libro, como pueden ustedes observar, que no se basta en una sola conversación. No podemos abarcar este libro en un diálogo de media hora, de una hora. Este libro bien merece una tesis, bien merece un seminario más profundo para poder introducirnos a este libro, que además, algo también que no hemos conversado y que seguro ya lo observarán los lectores, es los pies de página, que tienen mucha información sobre cada poema y que le agrega más profundidad a cada verso, le agrega más color, más textura, más reflexión a lo que está trabajando Beethoven. Bueno, con esto de acá me despido. Yo soy Julio Barco, soy el director de la campaña Lenguaje Perú Lee. Quiero invitaros a que sigan buscando más sobre la campaña y que sigan buscando más sobre poesía y que sigan afirmándose en este arte que, como bien hemos conocido hoy día, es un trabajo no de repentino, no de una noche, no de tomarse una cerveza y escribir, sino es un trabajo, como bien lo hemos visto hoy, de constancia, de estudio, de aprendizaje y de llegar, pues, ¿no?, a un orden propio, personal, que en el caso de Beethoven Medina, pues, tiene una dimensión, como hemos podido ver hoy día, cósmica, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía de Beethoven tiene desde que empieza hasta el último libro, hay esa idea del poeta como un ser en el cosmos, no en una ciudad, no en un continente, sino en la mente, que puede ser la mente del universo, ¿no?, que el poeta está buscando repetir. Y con esto me despido de todos. Soy Julio Barco y será hasta mañana. Mañana les cuento, mañana el sábado tenemos una entrevista a las 11 de la mañana con la escritora cusqueña Daisy Arévalo. Y el día domingo voy a dictar unos seminarios de poesía noventera. Vamos a hablar este domingo del poeta José Pancorbo y vamos a empezar la poesía noventera. Y luego la siguiente semana seguimos con los seminarios de Verástegui. Y además vamos a agregarle un seminario de poesía femenina y vamos a hablar de Varela y Pizarro. Todo eso simplemente para divulgar, una divulgación poética, una divulgación literaria, una divulgación cultural, que es lo que más le falta a nuestro país. Cultura que tenemos, pero que no aprovechamos y que, como podemos ver esta noche, se puede usar desde la poesía y puede servir desde la poesía para cambios y para ideas. Gracias con todos. Nos despedimos ahora.